La relación entre Estado y Derecho es un tema de obligatorio abordaje en los estudios de Teoría General del Derecho o de Introducción al Derecho. Es muy importante porque realmente no se puede abordar el estudio de uno sin el otro, así que son categorías interdependientes. Para poder iniciar, es fundamental que caigamos en la cuenta que es un tema de mucha trascendencia porque a través de este estudio y de profundizar en el sentido y naturaleza de uno y de otro, vamos a poder conocer cuáles son las mejores formas de utilizar ese poder público que precisamente el pueblo le confiere a sus gobernantes, tanto para fungir como sus autoridades, así como también para la generación de un ordenamiento jurídico que le permita establecer los límites y alcances de su proceder. Podríamos decir que la mayoría de autores contemporáneos considera el derecho como una parte sustancial del Estado, es decir, que el Estado es el todo y el derecho sería una parte del mismo. El Estado es una forma de organización moderna dentro de la cual vivimos los seres humanos y constituye un poder permanente y organizado, con capacidad real para monopolizar la creación del orden jurídico, político, económico y social, con plena y absoluta capacidad para imponer su observancia e imponer los instrumentos de aplicación y vigilancia para garantizar el cumplimiento de sanciones. Para poder llegar hasta este nivel de organización, es necesario que concurran ciertos elementos esenciales para que podamos hablar que efectivamente existe un Estado. Estos elementos son la población, el territorio, soberanía, el orden jurídico y la organización política. Existen distintos enfoques según tratadistas o autores nosotros consultemos. Así, por ejemplo, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán de 1651, plantea que el Estado surge como el resultado de un contrato social que se crea para garantizar paz y orden. John Locke, en la obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil del año 1689, aborda siempre el contrato social, pero desde una perspectiva liberal, en la cual el derecho limita el poder del Estado para poder proteger la libertad y la propiedad de los individuos. Juan Jacobo Rousseau, en el Contrato Social de 1762, propone que el Estado debe basarse en la voluntad general, y las leyes son expresiones de esta voluntad, estableciendo en consecuencia un equilibrio entre la libertad individual y la autoridad estatal. Hans Kelsen, ya en la teoría pura del derecho del año 1934, desarrolla una visión normativista, según la cual el derecho es un sistema de normas con una jerarquía que regula la conducta humana y legitima la existencia misma del Estado. Y así podemos seguir consultando otros tratadistas, como por ejemplo el enfoque que Max Weber en la obra Economía y Sociedad del año 1922 introduce en cuanto al concepto de la legitimidad del poder estatal, enfatizando que el derecho es uno de los mecanismos que utiliza precisamente el Estado para ejercer esa autoridad de manera legítima. Jürgen Habermas, ya en 1992, para ir terminando con esta cita de autores, en su obra Facticidad y Validez, explora cómo el derecho y el Estado interactúan en sociedades democráticas, destacando el rol que tiene el discurso público para legitimar las normas jurídicas. Como podemos advertir, distintos tratadistas hacen aportaciones sobre esa relación
entre Estado y Derecho, las cuales pues obviamente difieren dependiendo de la formación ideológica de cada uno de estos autores. Pero ¿cuáles son los puntos relevantes de esa conexión, de esa relación o vinculación entre Estado y Derecho? Vamos a identificar tres. Primero, al momento que las normas jurídicas son creadas, lo que se conoce como la función creadora de normas, el legislativo o parlamento o poder legislativo, en nuestro caso en Guatemala se llama Congreso de la República, pues ahí se lleva a cabo el primer punto de relación absolutamente indispensable e innegable entre estos dos conceptos, porque el Estado crea al derecho. De manera pues que no podría existir el derecho sin la autoridad que lo va a hacer aparecer. Por otro lado, tenemos la función ejecutiva del derecho que realiza el Estado. Esta normalmente, pues obviamente va a estar a cargo del organismo o poder ejecutivo que tiene la misión de administrar el Estado y obviamente cumple y hace cumplir la ley. Y por último, tenemos la función de administrar justicia, que es como una función protectora. En ella el Poder Judicial es el protagonista y tiene como misión esencial administrar justicia, determinando lo que es justo para cada caso en particular. Le corresponde en consecuencia conocer, fallar dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo a los preceptos legales vigentes. De esa cuenta, podemos advertir que son tres las funciones del Estado con relación al derecho: la función creadora, la función ejecutiva y la función de administrar justicia o función también protectora. Es innegable en consecuencia el reconocer que el Estado y derecho están íntimamente relacionados y eso forma parte de los aspectos esenciales para llegar a comprender el concepto y la esencia del derecho y del Estado.